Estamos en la tercera semana de conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y bueno, pues entre lo más destacado está el hecho de que Estados Unidos le solicita apoyo a los países de Europa y de Asia para que manden barcos para destrabar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es esta franja marítima que divide a la península arábica con Irán y por donde pasan alrededor de 20 millones de barriles diarios de crudo. Para tener una idea de cuántos son 20 millones de barriles diarios de crudo, hay que decir que México extrae 1.3 millones. Entonces estamos hablando de 15 veces toda la producción de México pasa por ahí todos los días en estos mega buquetanques que pasan para esos lugares. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? Estados Unidos lo que dice es, nosotros consumimos 16 millones de barriles diarios, a los árabes nada más les compramos 1 millón de barriles, entonces pues, no es problema mío el estrecho de Hormuz. ¿Y qué es lo que dicen los europeos? Los europeos dicen, a ver, espérate, nosotros no empezamos este ataque, estos bombardeos a Irán, los empezaste tú, Trump, junto con Israel, entonces es problema de ustedes el estrecho de Hormuz. ¿Por qué es importante el estrecho de Hormuz? Bueno, pues pasan por ahí 20 millones de barriles diarios de los 100 millones de barriles diarios que se consumen a nivel mundial. ¿A dónde llega todo este petróleo? Bueno, pues llega principalmente a Asia, a India, a Japón, a Hong Kong, a Singapur y una parte importante a Europa. Y también por ahí pasan barcos que llevan gas natural líquido, licuefactado, que llegan a Europa. Entonces, en el momento en el que no empiece a llegar este petróleo a los destinos pues, que están comprometidos por contrato, pues evidentemente empezaremos a ver escasez y eso está provocando que los precios del petróleo hayan subido de forma muy importante. Hay que recordar que el precio del petróleo empezó 2026 alrededor de los $60 y que ahorita está operando alrededor de los 90, $95. Es un incremento del 50-55%. Y bueno, pues si el petróleo no llega, no hay suficiente petróleo para que llegue a Europa, bueno, pues los europeos empiezan a comprarle petróleo a las empresas estadounidenses y a otras empresas alrededor del mundo y esto está provocando que suban los precios. ¿Por qué Europa y Asia no se quieren meter en estos problemas? Pues básicamente porque Irán les ha dicho, el que se meta lo bombardeo. Y no los voy a bombardear sus países porque no tengo misiles que lleguen hasta por allá, pero sí puedo bombardear sus buquetanques para que no salgan del estrecho de Hormuz. Y aun cuando Estados Unidos ya le hundió más de 20 barcos a los iraníes todavía tienen una gran cantidad de minas marítimas que pueden sembrar con pequeñas lanchas, tienen una gran cantidad de drones con los cuales pueden atacar estos megabuquetanques y tienen una gran cantidad de misiles para cubrir sin problemas el estrecho de Hormuz. Entonces, nadie quiere pelearse en este momento con los iraníes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que aun cuando los bombardeos de Estados Unidos e Israel pudieran concluir en las próximas 2 semanas, los reportes militares señalan que así podría ser porque en la primera semana Estados Unidos e Israel atacaron las defensas, aquellas defensas militares con las que Irán podría contraatacar o defenderse. En la segunda semana, que fue la semana pasada, Estados Unidos e Israel atacaron todas las fábricas de misiles para evitar que Irán vuelva a construir más misiles y ahora tienen que atacar pues los depósitos que todavía quedan en todo el territorio iraní. Es evidente que no van a poder atacarlos todos, pues porque estamos hablando de un tamaño de país de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Hay que recordar que México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, entonces es imposible pues bombardear todo Irán, ¿no? Y además hay una gran cantidad de personas civiles que están en este país. Es una población de 90 millones de habitantes y seguramente los iraníes habrán depositado una cantidad impresionante de bombas y de misiles en lugares civiles. Hasta el momento, lamentablemente, se reporta el fallecimiento de por lo menos 2.000
personas civiles iraníes que no tienen absolutamente nada que ver con esta guerra, que son personas inocentes que han perdido la vida, pero los bombardeos de Israel y de Estados Unidos señalaban que en esos edificios, que en esos lugares podría haber bombas y misiles escondidos. Y bueno, pues los han atacado y lamentablemente han fallecido cerca de 2.000 personas hasta el momento en Irán, por lo menos. Ahora bien, ¿dónde más podrían estar estos misiles? Pues probablemente en el Líbano, porque hay que recordar que Irán tiene un acuerdo con Hezbollah y les ha dado misiles, y les ha dado bombas y les ha dado drones para atacar. Pues bueno, pues podría haber depósitos también en el Líbano, y esa es la razón por la que Israel también ha estado atacando sin misericordia al Líbano, y hay cualquier cantidad de fallecimientos también en el Líbano. ¿Dónde también podría atacar? Bueno, pues en Yemen, con los hutíes. También Irán tiene un acuerdo con ellos para apoyarlos, y bueno, pues también ahí ha depositado una gran cantidad de misiles y drones y bombas marinas, minas marinas. Por eso es imposible en este momento decir que los barcos que sean de países enemigos a Irán podrían pasar sin mayor problema por el estrecho de Hormuz. Todos los días China ha reportado que sus buquetanques sí han logrado pasar sin mayor problema por el estrecho de Hormuz en los últimos 4 o 5 días, y esa es la razón por la cual el petróleo no se ha disparado a los 150 o $200, porque hay cierta cantidad de petróleo que sí está saliendo del estrecho de Hormuz. ¿Por qué el apoyo naval de Estados Unidos asegurando los barcos con 20 mil millones de dólares no ha funcionado? Pues hay que señalar que un buque tanque es una cosa un poco extraña. ¿Por qué es un poco extraño? Si yo, por ejemplo, mando un paquete a Estados Unidos y el paquete se pierde, pues voy a la tienda y compro otro paquete y lo vuelvo a mandar, y si se vuelve a perder, pues voy a la tienda y vuelvo a comprar otro paquete. En cosa de 2 o 3 días tendré 2 o 3 paquetes más, o los paquetes que hagan falta. Pero en el caso de los buquetanques, estas grandes moles eh, se tardan en construir alrededor de 10 años. Y ahorita para construir un buque tanque, pues a lo mejor tendrías una lista de espera de por lo menos, así rápido, 5 a 7 años. Entonces, un buque tanque que va por el estrecho de Hormuz y que llega a una refinería en India, por decir algo, y es hundido, pues la refinería de India se quedaría sin transporte y sin proveeduría durante los próximos 5, 7 o hasta 10 años. Entonces, por eso hundir un buque tanque es tan peligroso, y por eso nadie quiere perder un buque tanque si no está seguro que podrá pasar sin mayor problema por el estrecho de Hormuz. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es mi estimación? Bueno, pues muy probablemente en las próximas 2 semanas el señor Trump y el señor Netanyahu van a decir que han terminado de bombardear todo lo que tenían que bombardear en Irán, y la guerra para ellos ha concluido. ¿Qué va a decir Irán? No, momento, hasta que no me paguen yo no abro el estrecho de Hormuz, y en consecuencia el precio del petróleo se mantendrá en los niveles actuales de los 90 a $100. ¿Qué es lo que hemos visto con el tipo de cambio? Cuando el petróleo se empezó a ir cada vez más y más alto, que no tenía, parecía que no tenía un techo posible, el tipo de cambio también empezó a escalar. Pasó de los 17 pesos a los 18 pesos, en algunos momentos vimos por encima de los 18 pesos, pero en este momento ya está cerrando en 17.64, pues porque los mercados a nivel mundial estiman que esto ya llegó a un tope, que Irán le gusta el acuerdo actual en el cual él es el que controla el estrecho de Hormuz, que los ataques de Estados Unidos y de Israel tendrán que concluir en un par de semanas, que evidentemente el régimen iraní se mantiene, no hay mayores cambios. Sí hay una gran cantidad de fallecimientos del primer círculo, de lo más alto, pero el régimen iraní se va a mantener lo más probable, porque ni Estados Unidos ni Israel van a llevar a cabo una invasión de tropas armadas en suelo iraní. Hay que recordar que las Fuerzas Armadas iraníes están compuestas por un ejército armado de entre 90.000 y 100.000 efectivos y 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, para que
una invasión fuera exitosa, pues estaríamos hablando de por lo menos 10,000 a 20,000 soldados, tanto de Estados Unidos como de Israel, y las bajas serían cuantiosas. Y eso es algo que no le van a perdonar los electores, ni a Netanyahu, ni a Donald Trump. Entonces es casi imposible que Estados Unidos e Israel lleven a cabo una invasión terrestre sobre Irán. Entonces en un par de semanas tendrá que ceder el bombardeo sobre Irán. Irán mantendrá el control sobre el estrecho de Hormuz y mantendrá precios del petróleo alrededor de los 90 a $100, como estamos en este momento. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, pues empezará a atacar ciertas instalaciones árabes de los vecinos para recordarle al mundo que ellos son los que dan las órdenes por el momento en esa zona del mundo. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Pues va a provocar muchísimo descontento al interior de Estados Unidos, que es precisamente lo que quiere Irán. Irán quiere que el señor Trump pierda las elecciones intermedias que se van a celebrar en noviembre y que el próximo año no tenga fuerza alguna para poder atacarlos de nuevo. Porque aquí la gran pregunta que se está haciendo Irán y el resto del mundo es, si en junio del año pasado, cuando Israel atacó a Irán después de atacar a Gaza y decidieron atacar de manera conjunta Estados Unidos e Israel a Irán en lo que se llamó Hammer, este, martillo profundo, estos ataques que llevaron a cabo en contra de una instalación nuclear, que le asegura a Irán que el próximo año no se va a volver a repetir este episodio. Pues la única o la mejor manera de evitar que esto se repita es que el señor Trump no tenga fuerza el próximo año en su país y que tenga más cosas de qué preocuparse en su país que cosas de qué preocuparse fuera de su país. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, pues con precios altos del petróleo. ¿Qué significan precios altos del petróleo? Significan presiones inflacionarias para Estados Unidos, para Europa, para Asia y también para México. A nosotros, ¿cómo nos va a pegar esta situación? Bueno, pues vamos a ver seguramente precios altos en el sector agropecuario porque la urea y muchos de los fertilizantes son derivados del petróleo. Vamos a ver alzas importantes ahí. Vamos a ver alzas a nivel internacional en los precios de los granos. Ya nos habíamos acostumbrado a que los precios de los granos se habían mantenido relativamente estables. Probablemente vamos a ver que suban en los próximos meses, en unos 6, 12 meses, en lo que se estabiliza el estrecho de Hormuz. Vamos a ver una aceleración en la transición energética. Vamos a ver a un China mucho más agresivo en cuanto a las exportaciones de autos eléctricos al resto del mundo. Vamos a ver una Europa más pues agresiva también en la adopción de energías renovables en los próximos años, recordándole al mundo este episodio una vez más. Y evidentemente la India también, que es ahorita el motor del mundo emergente, el motor de la manufactura, pues también tendrá que invertir muchísimo más en energía renovable, en paneles solares, en baterías y bueno, tratar de reducir, todos tratarán de reducir su dependencia del petróleo en los próximos años de manera mucho más acelerada de como lo han hecho en estos últimos años, que ha sido muy interesante. Ya, por ejemplo, el año pasado, China llegó a su tope en emisiones de carbono. China también llegó a su tope de consumo de petróleo y de gasolina en 2025 y es probable que, bueno, sabíamos que Europa ya lo había logrado hace 10, 15, 20 años y que había estado reduciendo su consumo de petróleo de manera acelerada. Y en Europa en este momento, bueno, pues ya hay días en los que se utiliza más energía renovable que energía fósil y hay muchos días más en los que tanto nuclear como junto con renovables están haciendo un buen mix de energía. Eso es lo que veremos en los próximos años, que estas tendencias se van a ir acelerando. Y bueno, pues así están las cosas por el momento. Para México, para el tipo de cambio, sí, no hay más ataques en el estrecho de Hormuz, como todo parece que sucederá contra los barcos, porque Irán ya puso sus reglas y las está poniendo bien, y no hay una invasión de tropas norteamericanas en Irán, y las cosas no se mueven demasiado, pues evidentemente podríamos ver un tipo de cambio que se siga ajustando hacia los niveles de 17. Ahorita en 17.60,
lo podríamos ver en 17.50 y después 17.40 hacia finales de marzo. Aquí las grandes interrogantes son, uno, ¿qué va a pasar con el Mundial? Para México es muy importante el Mundial porque es una gran oportunidad de consumo. Y lo menciono no por México, sino por Estados Unidos. ¿Qué pasaría si todavía en junio o julio llegamos a una festividad del Mundial y seguimos en un conflicto? Bueno, pues ya la Fórmula 1 determinó que lo mejor era cancelar sus premios importantes en, en Arabia y vamos a ver qué sucede. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, y gracias a la doctora Erika Van, este Space se convertirá en un podcast que publicaremos en Apple Podcasts y en Spotify.